En la noche de Londres, en el Royal Albert Hall, una mujer española con flequillo oscuro, minifalda y una mirada que no pedía permiso, levantó la voz y cambió la historia delante de toda Europa. Cantó una melodía infantil, casi inocente, la la la, y al terminar, España entera estalló en aplausos oficiales, banderas, orgullo nacional. Parecía la victoria perfecta para el régimen. Una artista joven, una canción alegre, un país censurado presentado al mundo como moderno y brillante. Pero nadie imaginaba lo que venía después. Porque esa mujer, Maciel, no solo ganó el Festival de Eurovisión en el año 1968. Según muchos, fue convertida en arma política. Sacada a contrarreloj para sustituir a otro cantante incómodo. Expuesta, usada, glorificada. Y décadas más tarde, acusada en televisión de haber ganado gracias a votos comprados por la dictadura de Franco, de no haber sido la mejor voz de la noche, sino la operación más calculada de la propaganda española. ¿Qué había realmente detrás de esa victoria que parecía limpia y patriótica? ¿Fue talento puro? ¿O fue una maniobra internacional pagada desde los despachos del régimen? Y, sobre todo, ¿qué significó para ella llevar ese peso, durante toda su vida, como si su carrera entera fuera una mentira construida desde arriba? Hoy conocerás la verdad completa. María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa nació en Madrid en el año 1947. En una España que aún intentaba respirar bajo el peso de la posguerra. Su familia no era rica, pero estaba rodeada de música y de espectáculo. Su padre, Luis Santamaría, trabajaba en el mundo del entretenimiento y conocía los códigos de aquella industria dominada por hombres y controlada por la censura. En ese ambiente creció Maciel, una niña que aprendió muy pronto a mirar de frente, a hablar fuerte y a cantar con el alma, aunque el miedo estuviera en todas partes. En los años 50, las calles de Madrid eran una mezcla de silencio y supervivencia. La gente vivía entre la obediencia y la esperanza. La radio era el refugio, el cine un escape, y la música una forma de soñar con algo más allá de las fronteras impuestas. Fue ahí donde la joven Maciel empezó a entender que su voz podía ser su salida, su manera de existir con libertad. Cantaba en fiestas, en programas pequeños, donde su estilo distinto llamó la atención de productores y músicos. Su primera gran oportunidad llegó en 1966, cuando grabó Di que no, una canción con aire moderno, diferente, que rompía con el sonido clásico de la copla española. En ese momento, España estaba buscando su propio rostro en Europa, y artistas como Maciel representaban un aire fresco, una nueva generación dispuesta a mirar de frente al futuro, sin miedo a los viejos fantasmas. Pero aquel futuro todavía estaba bajo control. El régimen de Franco entendía el poder de la música, y todo lo que salía de España debía pasar por filtros ideológicos. Maciel no era una militante política, pero su carácter, su independencia y su estética rebelde la hacían imprevisible. Tal vez por eso su historia iba a cruzarse, sin querer, con la política en el momento menos esperado. A principios de 1968, el Festival de Eurovisión preparaba su edición en Londres. España debía enviar a su representante, y el elegido era Joan Manuel Serrat, el joven cantautor catalán que estaba revolucionando la música con su poesía y su sensibilidad social. Serrat había aceptado representar al país con la canción La, pero pidió algo que cambiaría todo: cantar en catalán. El régimen no lo permitió. Serrat se negó a hacerlo en castellano. Y en cuestión de días, el Ministerio de Información y Turismo decidió reemplazarlo. Así fue como el destino de Maciel cambió para siempre. La joven que estaba de gira por México recibió una llamada urgente. Debía regresar a Europa en cuestión de días, aprender una canción que no era suya y representar a toda España ante el continente. Sin tiempo para ensayar, sin entender del todo la magnitud política de lo que aceptaba, Maciel dijo que sí. Nadie imaginaba que aquel sí la marcaría de por vida. Cuando Maciel aterrizó en Londres, traía consigo más cansancio que esperanza. Había pasado días sin dormir, entre vuelos, ensayos y un ritmo frenético que parecía diseñado para quebrarla antes del gran día. Tenía apenas 20 años, una voz potente, un carácter que imponía respeto, y una canción que a primera vista no decía mucho. La
3 sílabas repetidas hasta el cansancio, un estribillo inocente que escondía la carga simbólica de todo un país. El Royal Albert Hall estaba lleno. Era el 4 de mayo del año 1968. Afuera el mundo cambiaba. París ardía con las protestas estudiantiles. El rock psicodélico sonaba en cada radio. Y en España, la censura seguía dictando qué podía sentirse, cantarse o pensarse. Aquella noche, mientras los focos iluminaban el escenario, Maciel se ajustó el vestido corto de lentejuelas plateadas y sonrió. No por alegría, sino por instinto de supervivencia. Subió al escenario con paso firme. Frente a ella, una orquesta inmensa, cámaras de televisión y millones de espectadores. Cuando comenzó la primera nota, su voz llenó la sala con una fuerza que nadie esperaba. Cada la sonaba a algo más que un simple estribillo. Sonaba a juventud, a desafío, a vida. Al terminar, el público aplaudió con entusiasmo, pero el resultado final aún dependía de los jurados de toda Europa. Durante la votación, la tensión fue absoluta. Cliff Richard, el favorito británico con su canción Congratulations, iba en cabeza. Los comentaristas ya lo daban por ganador, pero cuando llegó el turno de los últimos jurados, la sorpresa fue total. España empezó a sumar puntos, uno tras otro, hasta superar por un solo voto a Cliff Richard. España había ganado, y Maciel, aquella joven que solo días antes estaba en México sin imaginar lo que vendría, se convirtió en la heroína de una nación. El régimen celebró con euforia. La prensa oficial tituló al día siguiente: España moderna triunfa en Europa. Las portadas la mostraban sonriendo junto al embajador, como símbolo de un país renovado, abierto, feliz, pero detrás de la sonrisa había dudas, cansancio y una sensación extraña. Maciel sabía que no había sido una victoria completamente suya. La habían llamado a último momento, le habían impuesto una canción y la habían colocado en medio de un juego político que no comprendía del todo. Con el paso de los años, empezaron los rumores. Algunos decían que el régimen había comprado votos, que los diplomáticos españoles presionaron a ciertos países para favorecerla, que nada había sido casualidad. Otros defendían su talento, asegurando que su interpretación fue impecable y que había ganado justamente. Pero el daño ya estaba hecho. La sombra de la duda la acompañaría toda su vida. Aún así, aquella noche en Londres fue el punto de inflexión. Maciel regresó a España convertida en un fenómeno mediático. Su nombre llenaba los diarios, sus canciones sonaban en cada emisora, y su rostro se volvió símbolo del orgullo nacional. Sin embargo, ella no era una mujer dispuesta a ser decorativa. Tenía voz, ideas y una rebeldía que pronto iba a chocar con el sistema que la había elevado. La fama llegó como un relámpago, y con ella el precio de ser la mujer más observada de España. Después de su victoria en Eurovisión, Maciel no solo era una cantante, era una bandera. El régimen la mostraba al mundo como ejemplo del nuevo rostro español, moderno y civilizado. Pero la joven no estaba dispuesta a ser un instrumento. Desde el principio, su carácter chocó con el control que querían imponerle. En los años siguientes grabó canciones como Rosas en el mar o El amor, piezas que se alejaban de la propaganda y hablaban de libertad, de sentimientos reales, de una mujer que pensaba por sí misma. La censura no siempre entendía sus letras, pero intuía que había algo incómodo en esa voz que no se sometía del todo. Maciel sabía lo que hacía. Cada vez que subía al escenario con su mirada intensa y su tono desafiante, demostraba que no necesitaba permiso para existir. En lo personal, su vida era un torbellino. Las revistas seguían cada paso, cada relación, cada palabra. Amores, rupturas, amistades con figuras del cine, disputas con periodistas, todo se convertía en noticia. Maciel no se callaba. Si algo le parecía injusto, lo decía. Si un político la usaba para su discurso, lo denunciaba en público. Aquello la volvió impredecible, pero también auténtica. En una España donde muchas artistas fingían para sobrevivir, ella prefirió exponerse tal como era. El tiempo y su franqueza la transformaron en un personaje incómodo. A finales de los 70, cuando el país comenzaba su transición hacia la democracia, Maciel se encontraba en un punto extraño. Demasiado libre para los nostálgicos del régimen,
demasiado marcada por su pasado para los nuevos tiempos. Aún así, siguió cantando, reinventándose y convirtiéndose en símbolo de resistencia femenina. Su carrera tomó un nuevo impulso con Brindaremos por él, un éxito rotundo que sonaba en todas partes y que muchos interpretaron como un himno a la amistad y la supervivencia. En los 80 y 90, Maciel ya no era la chica del la, era una mujer madura, con una historia a cuestas y una voz que había aprendido a rugir desde las cicatrices. Pero la polémica no la abandonó. En el año 2008, una investigación televisiva sacudió su memoria. Un documental sugería que el gobierno de Franco había manipulado los votos de Eurovisión 1968 para asegurar su triunfo. Maciel, furiosa, respondió ante las cámaras: «A mí nadie me compró nada. Gané con mi voz y con mi esfuerzo». Su tono no dejaba dudas. Era la misma rebeldía de siempre, la de una mujer que se negó a ser víctima, incluso cuando el pasado volvía para intentar mancharla. Aquel escándalo reavivó el debate, pero también despertó admiración. Muchos comprendieron que Maciel, más allá de las teorías, representaba algo mucho más profundo: la lucha de un artista por mantener su verdad en un país que cambió demasiadas veces de rostro. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Maciel, ya no se habla solo de una canción o de un festival. Se habla de una mujer que atravesó todas las etapas de la historia moderna de España con la misma intensidad con la que cantó aquella noche en Londres. Nació bajo una dictadura, alcanzó la fama en un país que aún no conocía la libertad, y sobrevivió a décadas de cambios, críticas y olvidos sin dejar de decir lo que pensaba. Maciel representa la paradoja de su tiempo. Fue símbolo del franquismo sin desearlo, musa de la transición sin planearlo, y voz de una generación que aprendió, con ella, que la música también puede ser un acto político. Su la fue usado como bandera por un régimen que buscaba mostrar modernidad, pero con los años, esa misma canción se resignificó como símbolo de una mujer que supo sobrevivir a todos los discursos. A diferencia de muchas estrellas que se apagan con el tiempo, Maciel nunca desapareció del todo. Cambió los escenarios por los platós de televisión, los estudios de grabación por las tertulias culturales, pero siempre mantuvo su energía y su honestidad brutal. En un medio lleno de apariencias, su voz ronca y su manera directa de hablar se volvieron marca registrada. No buscaba gustar, buscaba ser creída. En entrevistas recientes, habla con una mezcla de ironía y orgullo. A veces recuerda el pasado con ternura, otras con rabia. Dice que aquel año 1968 le dio todo, y también se lo quitó, que su vida estuvo marcada por un triunfo que nunca pidió, pero que aprendió a defender porque, como ella misma repite, la historia la escriben los que aguantan, no los que huyen. Las nuevas generaciones la miran con curiosidad, algunas con admiración. En un tiempo donde las artistas todavía luchan por tener voz propia, Maciel se convierte en ejemplo de una mujer que se atrevió a ser incómoda, que dijo no cuando todos esperaban un sí, y que demostró que detrás de cada mito hay una persona que sangra, ama y se equivoca. Su legado no está solo en su música, sino en su actitud, en la forma en que transformó la obediencia en rebeldía y la fama en un escenario para decir su verdad. Tal vez por eso, cuando suenan los primeros acordes de ya nadie piensa en la propaganda o en las conspiraciones. Piensan en ella, en esa joven que, sin buscarlo, se convirtió en leyenda. Maciel sigue viva, presente, con la voz algo más grave y la mirada igual de encendida. En cada aparición pública, en cada frase contundente, se nota que sigue siendo la misma chica de Madrid que cantó por instinto, sin saber que cambiaría la historia. Porque al final, detrás de la polémica y la política, lo que queda es una verdad sencilla y luminosa. Maciel ganó con su voz, con su coraje y con la fuerza de quien no se deja comprar. Y aunque su nombre siempre arrastre ecos de escándalo, su historia es la de una victoria humana, no solo musical, la de una mujer que convirtió un simple la en un grito eterno de independencia.